¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate, un periodismo independiente que ya durante 7 años la acompaña semana a semana con este programa, Las Cartas sobre la Mesa, que lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook, en X, antes Twitter, en Thread, en todas las redes sociales. Ahí nos puede buscar Infogate, se va a informar, una perspectiva de análisis interesante, distinta. También ahí está, va a encontrar las cartas sobre la mesa y una serie de material, yo diría, informativo, periodístico y, por supuesto, con una mirada estratégica. El tema de la mirada estratégica cada vez nos preocupa mucho más, no solamente por lo que pasa en el mundo, sino por lo que implica para Chile y la necesidad de que Chile tenga esa mirada estratégica que pareciera haber dejado de lado o por lo menos olvidada o al menos olvidó de construirla incluso. Digamos, ahí podemos tener todos una opinión a ese respecto. Nosotros llegamos a usted gracias a Mundo TV, Cable Mundo, desde Antofagasta hasta Los Ríos. Nos ven, sin embargo, desde Arica a Punta Arenas, en virtud de los operadores de cable que reproducen nuestro programa. Y ahí estamos con Telecauquén, Ñublevisión, por ejemplo, Radio Nunguén, a quienes siempre saludamos con mucho cariño, que en todo lo que es la región del Biobío. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, todo lo que significa el apoyo que nos da eh, Aurus, una joyería que no solamente, como siempre le decimos, tiene relojes, joyas, anillos, collares, aros, etcétera, sino que también tiene esta maravilla que son estos lingotes de oro. Sí, lingotes de oro de 1 onza que no pagan impuestos, pero que se transforman en una estupenda inversión. Si usted quiere, tiene dinero y no lo guarde bajo el colchón, invierta en un lingote de oro. Hay de 1 onza y también más grandes. Eso lo encuentra en Auro. Está físicamente, vamos, desde Arica a Valdivia. También está en la página web que usted ve en pantalla. Entonces, sí, ahí puede encontrar todo lo que usted necesite o requiera, pero estos lingotes se los recomendamos. Si quiere hacer un regalo distinto, especial, diferente, el lingote es una buena opción. Créame que sí. Entonces, vaya a Joyería Auros y vea justamente lo que a usted le puede acomodar, y conozca este mundo. Yo diría que Auros le presenta a usted con todas las alternativas correspondientes. Esta información que está en infogate.cl, donde el Centro de Políticas de Seguridad de Ginebra reveló uno de los ganadores de los proyectos que es este año 2024 y que habla sobre, digamos, que habla sobre los horizontes estratégicos, digamos, y es orientado a la exploración del nexo entre el espacio, la Antártida y la seguridad global para soluciones estratégicas en tiempos desafiantes. Largo el título, pero lo que nos está diciendo es que tenemos que mirar la Antártica, el espacio, la seguridad y pensar en el futuro. Más o menos eso en términos resumidos, dicho de otra manera. Bueno, ¿sabe quién ganó el premio? Una chilena, sí, una chilena joven que tiene una trayectoria, ya la vamos a preguntar a ella, pero que ha sido galardonada y no solamente con ese premio, ha ganado otros premios. Pero la vamos a presentar, digamos, es Victoria Valdivia. Victoria, un agrado saludarte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, y a través tuyo a Infogate por dar cobertura a estos temas que, como decía, son tan poco difundidos en el ámbito nacional y latinoamericano. ¿Sí? A ver, cuéntanos. Bueno, pero partamos por la base para que nos conocerte. A ver, ¿quién eres tú? O sea, es decir, digamos, ¿cómo llegaste a preocuparte del espacio, la Antártida y la seguridad global? A ver, ¿cómo es que llegas tú a esta instancia? Uf, es una historia un poco extraña. Bueno, ¿Ya? te cuento, yo soy político de base, hice mi maestría en estudios internacionales en la Universidad de Santiago, en el Instituto de Estudios Avanzados, y ahí partió la cercanía con el espacio a propósito de mi tema de tesis, que fue sobre el desarrollo espacial como un instrumento para el desarrollo estratégico. ¿Ya? Y la buena fortuna de encontrarme con un tema poco tratado en donde no se había escrito en castellano en toda la región. Entonces, a la postre, me transformé en el primer investigador en hablar de los temas espacio, estrategia, no espacio y tecnología, sino que espacio, desarrollo país, temas de seguridad desde América Latina. Y de esa forma, logré dar un salto bastante importante en mi carrera. Era muy joven todavía. ¿Ok? Empecé como investigador, pero también me pude vincular en su minuto como asesor en política espacial en la Fuerza Aérea de Chile, donde estuve 6, casi 7 años trabajando en proyectos satelitales,
vinculando lo que es la política nacional de defensa, el libro de la defensa, entre otros instrumentos. Partí haciendo clases también en ANEPE, en su minuto, hasta donde estoy todavía, haciendo, claro, siempre la proximidad con el tema espacial, política espacial, espacio, seguridad, defensa, etcétera. Y a través de eso logré asistir a conferencias internacionales, foros multilaterales, como la COPUOS, que es la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Extraterrestre, que va a ser muy importante en mi historia, porque a través de COPUOS pude estar de primera mano, ¿no?, en la toma de decisiones multilateral, tratando temas que suenan a ciencia ficción para nosotros, que somos un país que está casi al final del mundo, o al principio, depende cómo vayamos a mirar el globo, tales como lo que es desarme espacial, desarrollo de contraespacio, sustentabilidad de las órbitas satelitales, particularmente la órbita baja, y a través de estos trabajos multilaterales, grupos de expertos, conferencias de política y derecho espacial, fui dándome cuenta de que había todo un área de desarrollo en donde Chile tenía que estar involucrado, pero no solo desde el proceso de toma de decisiones, como es la representación que muy bien hace la Cancillería en estas áreas, sino que desde la generación de conocimiento. Porque cuando uno se para en Santiago y dice, mira, ¿sabes qué? Hoy uno de los principales riesgos a nivel internacional es el emplazamiento y desarrollo de armas contraespaciales. La gente no suele entender de lo que hablamos, del sentido de urgencia que hay, lo peligroso que es para todos los países, tengan o no tengan agencias espaciales, este tema del armamentismo espacial. Bueno, y por mi propio desarrollo laboral, en algún minuto me di la vuelta y ¿Ya? empecé a hablar de Antártica. Y estudiando Antártica y a través también de experiencias laborales, pude notar lo importante que era el apoyo de las tecnologías espaciales para lo que es la seguridad operacional de Antártica, sobre todo cuando estamos hablando de la planificación de una misión que es científica, por ejemplo, la seguridad humana en este ambiente, en donde las tecnologías espaciales son un aporte, pero claro, cuando uno mira de dónde viene esa tecnología, dónde viene esa información, generalmente son plataformas extranjeras, etcétera. Entonces uno dice, bueno, Chile, país con vocación antártica, Chile, país antártico, uno de los principales puertos para que terceros estados con sus programas científicos puedan entrar, lo lógico es que nosotros también impulsemos, ¿no?, el desarrollo de todas las herramientas que puedan significar una mayor seguridad humana mientras estamos en un ambiente desafiante como es el territorio antártico, pero que también es relevante para generar conocimiento que lleve a soluciones globales en virtud de los desafíos que hoy día enfrentamos, como el cambio climático, la resiliencia de las sociedades, pero también la seguridad alimentaria. Y como yo ya conocía de sustentabilidad ¿Ya? espacial, el tema que tenemos de contaminación en órbita, la pregunta lógica fue, ¿y dónde va a parar esa basura? Y tristemente, el dónde va a parar se conecta con Antártica. Y ahí es donde nace esta confluencia, que es una línea de investigación nueva a nivel global, Mm. donde está el objetivo, el corazón de esto, es poder apoyar a la toma de decisiones multilateral a través de los dos sistemas, ¿no?, el sistema del Tratado del Espacio, pero también el sistema del Tratado Antártico, en generar nuevos acuerdos. Yo sé que es muy difícil, pero ¿Ya? generar nuevos acuerdos que nos lleve a incrementar la seguridad desde el aspecto de seguridad, de security and safety, que son dos temas diferentes, pero también que nos lleve a encontrar nuevos puntos de consenso multilateral para preservar el principio de uso pacífico, tanto en Antártica, pero también en el espacio. Y de esa forma, sin quererlo, terminé siendo la chilena que habla de espacio, Antártica, que estoy en ambos foros y pudiendo aportar también al trabajo de gente muy brillante como Helmut Lagos, que el año pasado estuvimos en el trabajo del grupo de desarme espacial en Naciones Unidas, pudiendo aportarle como experto regional en ver cómo nosotros, países en vías de desarrollo, también tenemos parte de esta discusión y debería ser una materia relevante, porque cualquier cosa que pase en ambos dominios, ¿no?, en Antártica o en espacio, tiene impacto global, quiera uno estar involucrado o no. Ya. Bueno, a ver, has dicho muchas cosas, yo creo que son muchas muy interesantes. Yo algo conozco de algunos de esos temas, pero a ver, para quienes nos están siguiendo, digamos, a través de todo el país, ¿ya? A ver, ¿por qué, a ver, cuando yo miro al cielo,
Yo sé que hay cientos, si es que no miles de satélites, pero también hay millones de toneladas de basura que uno no las ve. Y, digamos, y tú mencionas la basura, mencionas todo el uso espacial y ya nos dijiste al pasar de que hay órbitas baja, media, alta. Ya, digamos, ¿cuál es el problema con qué se teme en el términos del armamentismo espacial? Cosa que conocemos muy poco y solamente para muchos es ciencia ficción. Sí, es un tema. Nosotros en Naciones Unidas, cuando nos juntamos, ¿no? Y después vamos con los colegas a distendernos un poco, Ujú, debemos tener la misma preocupación. Cuando uno habla de esto, yo me imagino estando en un café, que ujú. alguien de la mesa de al lado está escuchando, esto suena a Star Trek, Star Wars, acción, y es, para muchas personas es tan poco serio decir yo trabajo tratando de evitar la guerra espacial, pero Ujú, es ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tecnologías de uso dual, eso significa que sirven tanto para fines pacíficos como la exploración científica, las comunicaciones, etcétera, pero también tienen un uso militar como armas. Y son nuevos tipos de armas que cuesta imaginarlos. Por ejemplo, estoy hablando de armas de energía directa, armas del espectro electromagnético, pero a mi modo, bueno, ciberarmas, que eso ya. es más bien conocido, pero a mi modo de ver, las más peligrosas en este minuto y las más desafiantes son las armas de ascenso directo. ¿Y eso qué significa? Un misil Ya. tierra-espacio con capacidad de destruir satélites. Y efectivamente, como tú mencionas, son miles de satélites orbitando que hoy sustentan la cotidianeidad de la sociedad. Por Mm, ejemplo, esta conversación está pasando a través de Internet. mm, Esa Internet se remite a una plataforma satelital. Usamos información de base satelital para el tema del tiempo, pronóstico del tiempo. Bueno, hoy que está tristemente pasando el tema este del famoso ciclón y sus sí. efectos. Bueno, también esa información de base satelital nos permite hacer mapas de riesgo, poder evacuar a tiempo, hasta la planificación del desarrollo urbano. Entonces, ocupamos la información de base satelital en todas las áreas del quehacer contemporáneo de la sociedad. Por lo tanto, dependemos de ello. ¿Y eso qué significa? Que cualquier destrucción en el contexto de una guerra, de un conflicto intensificado, etcétera, de estas plataformas, afecta a la dimensión humana, afecta al individuo. Y eso tiene implicancias en derecho humanitario. Por ejemplo, la capacidad que tenga una persona de acceder a través de telemedicina, cuando está hablando de zonas aisladas y extremas, por ejemplo. Mm, Bueno, y si la plataforma que da esa información fue destruida a propósito de una guerra y tiene de consecuencia la merma de un individuo, de un civil en acceder al servicio médico, bueno, ya estamos hablando de los bordes del derecho humanitario. Tristemente, el desarrollo de armas contraespaciales es una tendencia que estamos observando desde el año 2006, donde fue el primer mm, testeo de armas de acceso directo, de estos misiles que te cuento tierra-espacio, que además generan basura, generan, en este caso el 2006 fueron 4.500 partes de basura que queda orbitando junto con los satélites, mm, desde 10 centímetros más chiquitito hasta pedazos más grandes. ¿Y qué ocurre con esto? Que el empleo de las armas de ascenso directo también puede producir efectos en cadena, porque los satélites tienen combustible. exacto. Entonces, al generar un impacto, una explosión, ese satélite va a estar cerca de otro y ese de otro y de otro. Entonces, quizás el objetivo del que dispara era el satélite de un determinado país, pero por el efecto en cadena empieza a generar impacto en terceros estados. Y además, algo que tenemos presente, pero no tanto, es que en esa misma órbita, que es la órbita baja, también se encuentra la Estación Espacial Internacional. Entonces hay personas, hay astronautas que según las convenciones internacionales, en este caso el Acuerdo de Astronautas, están considerados enviados de la humanidad, sin importar su nacionalidad. Y Ya. afecta la vida de esas personas que están cumpliendo misiones científicas para el conocimiento de la humanidad en general. Es también un acto que está en contra del sistema del Tratado del Espacio y que es materia de conocimiento del Consejo de Seguridad. Entonces vemos que la actividad espacial está regulada, pero también puede ser motivo para abrir un caso por ataque, por acto de guerra en el espacio.
Ustedes estarán más conscientes, en las últimas semanas se ha hablado mucho de Rusia, que estaría desarrollando un arma nuclear ¿Ya? contraespacial, justamente un arma de ascenso directo. Obviamente, como por el tenor del conflicto que en este minuto se está desarrollando y tristemente la degradación, ¿no?, de las relaciones internacionales, el resurgir del conflicto interestatal, no existe una certeza propiamente tal respecto a si esto es tal como lo dice la prensa o no. Lo que sí sabemos es que si eso llegase a ser factible, ser real, sea de Rusia o del Estado que sea, va a ser una complicación tremenda y un aporte más hacia el fin del uso pacífico del espacio, que es lo que estamos observando con las nuevas guerras multidominio. Y vamos, al parecer, y la tendencia indica que vamos más bien hacia la regulación de la guerra en el espacio que hacia un retorno al principio originario, ¿no? Que el espacio no debe ser ocupado con fines hostiles. Y el desarrollo de estas armas, que no están en el espacio solamente, estas armas mayoritariamente se ponen en la Tierra para afectar el espacio. También pueden tener vinculaciones hacia los sectores polares, que es lo más delicado del minuto, por la proximidad que tienen los polos con una parte que se llama órbita polar, que mayoritariamente tiene fines estratégicos, ¿no? Satélites de navegación, de reconocimiento, que están usualmente vinculados a las capacidades de la defensa de distintos países. Por lo tanto, genera un incentivo hacia poner estas capacidades en estas áreas en aquellos países que tienen hipótesis de conflicto activas Mm. o que disputando lo que diría el doctor Fernando Stensoro, el interregno hegemónico. Es un macro. Entonces, es una situación muy compleja y ahí es donde, de nuevo, insisto en este tema, ¿no? Las altas latitudes de Chile, nuestra cercanía con espacios polares, deberían hacernos pensar de forma natural en qué rol tiene Chile en este minuto, en donde la tendencia está hacia la generación de armas contraespaciales y el emplazamiento de estas cerca del polo, de los polos. En este minuto ártico, efectivamente, Antártica todavía no, pero nada hace pensar de que esto no vaya a ocurrir. Tenemos que trabajar para que eso no ocurra. No, o sea, como yo creo, como, no, para mí es fascinante escucharte, porque la verdad es que como el espacio es un tema muy poco abordado en Chile. A lo más nos preocupamos si tenemos el PASAT, si, digamos, en el espacio o no, digamos, o si usamos las dos órbitas que le corresponden a Chile, pero el espacio es el desarrollo del futuro, y es ahí donde está la estación, tú lo mencionabas, la Estación Espacial Internacional, donde se hace una serie de experimentos, y también Chile, yo entiendo que algunos de estos resultados también los recoge o son compartidos en la comunidad internacional. Ahora, tú estás, digamos, vinculado, nombraste Naciones Unidas, ahora recibes un premio, vamos, desde Ginebra. Has estado en otras instancias también, digamos, y me señalabas de que fuiste la primera latinoamericana que empieza a escribir en español y empieza a vincular el espacio con la Antártida. Yo lo que tengo claro es que, como tú bien decías, todo en la área polar, usando tus términos, es muy relevante porque es ahí donde está justamente la capacidad estratégica de los estados para uso militar, básicamente, y de defensa. Y nos coloca la Antártica, que es un continente inmenso. Digamos, no, digamos, la Antártica no es una isla, es un continente, y eso hay que tenerlo muy claro. Cuesta imaginarse lo que era la Antártica, ¿ya? Y en verdad, el Tratado del Espacio Exterior es similar, vamos, en términos del uso pacífico, con el Tratado Antártico, pero pareciera ser que todo eso hoy día está en un cuestionamiento. Es decir, o sea, ni siquiera en un cuestionamiento, está siendo sobrepasado por los hechos de las potencias, digamos, que finalmente colocan otra realidad. Digamos, nosotros tenemos esa capacidad de poder influir ahí y de hacerlo como tú piensas que podría desarrollarse, porque ya tú estás presente, pero esto requiere una estrategia país, con recursos diplomáticos, qué sé yo, más especialistas, etcétera. Exactamente. Uf, somos ¿Ya? pocos los que tratamos desde el ámbito de la política y el derecho espacial estas materias. Te digo, contados por los dedos de una mano y cada tanto eh, nos empiezan a sobrar dedos. De forma muy increíble, Chile está en actividades espaciales desde el año 1958, que eso es un dato no menor. Nosotros empezamos como país a tener actividad satelital o vinculada a los satélites, más bien dicho,
un año, ni siquiera un año, fue alrededor de 6 meses después de la puesta en órbita del Sputnik 1 por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así de Ya. antiguo es, ¿no? Esto partió, obviamente, en la estación de Peldewe, que fue un tratado entre la NACA, que es el organismo anterior a NASA, y el ejército de Chile. Ya. Entonces, toda una historia espacial de Chile que no se conoce. Entonces, cuando uno empieza a revisar la historia, tú te das cuenta de que en el año 73 el general Pinochet estaba en la Conferencia Internacional de Astronáutica, el IAC, en Bakú, y que luego en el año 80 se forma la Comisión Asesora Presidencial en materias espaciales, y luego desde ahí en adelante una serie de hitos como los FASAT y tal, pero siempre estamos rondando el mismo tema, ¿no? Que es la dificultad que hemos tenido históricamente en formular el problema público de Chile en el espacio. Entonces, esa dificultad entorpece el desarrollo de otras acciones, como podría ser inclusive la generación de una agencia espacial, políticas, leyes. Chile no tiene leyes respecto al espacio, más allá de las que se generan por la adopción de los tratados, ¿no? Ujú. Pero leyes particulares que regulen la actividad espacial chilena, chilena o extranjera, Ujú. no existen. Entonces, cuando eso ocurre de forma muy triste, los tomadores de decisiones no ven el tema como si fuera algo ni importante ni urgente. Por lo tanto, se mantiene alejado de la agenda pública y más allá de algunos minutos de mayor difusión en actividades eh, satelitales, un par de proyectos, como fue el FASAT Charlie en su minuto, Ujú. eh, no trasciende más allá. Y eso genera una cantidad de cortocircuito importante. Nosotros como Chile tenemos que estar presentes y ser realistas en el sentido, no en el realismo de las relaciones internacionales, sino ser realistas respecto a lo que podemos hacer. Y una de las cosas que sí podemos hacer, porque tenemos una tradición diplomática importante en esto, de más de 60 años, es justamente estar en los debates y liderarlos. Hemos tenido notables personajes en lo que es diplomacia espacial, como fue el embajador Raimundo González Arinat, que en paz descanse, don Raimundo, que él fue parte de la formulación del Tratado de la Luna, que es uno de los componentes del sistema de Tratado del Espacio. Y actualmente tenemos otras figuras, como ya lo mencioné, como es Helmut Lagos, que ha estado presidiendo la Comisión de Desarme Espacial. No, es algo no menor, Ujú. considerando que es un país que no tiene agencia espacial. Yo creo que el camino más lógico es que Chile empiece a generar capacidades espaciales, pero no con la misma lógica de poner un satélite y ya con un satélite soy feliz, me da lo mismo si es chileno o no es Ujú. chileno, servicio. Esto es más allá de la compra de la imagen. Yo hablo de la generación de capacidades espaciales, la creación de un ecosistema en donde con lo que tenemos actualmente podamos ir generando gente capacitada que se vaya a insertar en las conferencias, también en lograr unir lo que es el sector astronomía con actividad espacial, porque en Chile lo tenemos separado, es una cosa muy curiosa, que tiene que ir de la mano, ¿no? Con una visión país. Y esa visión país tiene que decantar en una estrategia y tener la lógica, ¿no? O sea, ¿por qué queremos ir al espacio? ¿Por qué Chile necesita el espacio? ¿Cuáles son los riesgos para Chile a propósito de la actividad espacial y las tendencias, los macroprocesos internacionales? ¿Cómo lo vamos a abordar para recién caer al con qué? Ujú. Usualmente hemos partido voy a tener un satélite y luego veo para qué, cuáles son los beneficios Sí. y qué problemas puedo solucionar, qué problemas públicos puedo solucionar, porque no tenemos el dilema obviamente económico de todo el mundo, los Ya. recursos no son infinitos, las necesidades sobrepasan muchas veces los recursos asignados, y luego generar las normas, ¿no? Normas jurídicamente vinculantes que sean del dominio reservado al Estado, entiéndase leyes, pero también políticas públicas y tomarnos en serio los desarrollos. Esto no es un área donde un par de ingenieros van a poner un satélite, vamos a sacar un par de fotos, vamos a salir en la prensa y bueno, de ahí queda, ¿no? Y bueno, vendrán en 5 o 10 años más otras personas a hacer lo que siga y tal. Esto es un área de desarrollo del país a nivel, Chile ha tratado usualmente esto a nivel de defensa. Como te mencionaba, yo trabajé en la Fuerza Aérea, actualmente ya no estoy ahí, pero en mi experiencia, inclusive desde el sector defensa, esto es un tema Estado.
Esto no es algo de un solo organismo que opere, que capture, no, esto tiene que trascender, esto al ser un tema Estado, un interés estatal, tiene que ser intersectorial y además multidisciplinario. O sea, aquí hablamos de necesidades de profesores, cómo incluimos el espacio y la estudia espacial, por ejemplo, de Chile en el currículum nacional, cómo le enseñamos el espacio. Hablamos de psicólogos, hablamos inclusive de artistas, fíjate, porque, por ejemplo, lo primero que yo pienso, o que usualmente es lo que hablamos, ¿no?, en el sector internacional, lo primero que uno piensa al decir voy a hacer una estación espacial internacional, por ejemplo, es el diseño artístico. Y de ahí viene el desarrollo científico. O sea, voy a tener verde, voy a tener árboles, ¿cómo es el espacio? Pero todo eso hasta las capacidades STEM es un desarrollo de largo plazo que tiene que ser sostenible en el tiempo y para eso tiene que tener rentabilidad, no solo económica, sino que también rentabilidad social. Y por eso soy tan insistente en el punto de que debemos pensar en el problema público del espacio para Chile, que no es el mismo que Estados Unidos, ni Rusia, ni Argentina inclusive. A ver si nosotros como país tuviésemos que buscar con quién hacemos una alianza cooperativa para poder avanzar en esto. ¿A quién se te ocurriría a ti? Claro, o sea, pues, están las potencias que normalmente son más hegemónicas, eh, que en términos económicos son de integración vertical, quieren hacer todo, ¿no? Como y tener todo. ¿Ah? Pero nosotros acá en la región, ¿sirve, digamos, el tema espacial como un argumento de integración? Por supuesto que sí. De hecho, yo creo que pensando en el dilema espacio-Antártica, ¿Ya? las múltiples posibilidades, la colaboración regional es esencial porque tenemos que fortalecer la confianza mutua entre los actores. Eso es una realidad internacional, ¿no? Con esto estoy tratando de describir un escenario que es muy complejo, en donde la pérdida de confianza y transparencia entre los estados puede devenir en conflicto, ¿no? Entonces, para poder fortalecer esa confianza tenemos que colaborar. En la región tenemos desde el año 2010 un desarrollo explosivo de agencias espaciales. Casi todos los estados, a lo menos de Sudamérica, tienen agencia espacial actualmente, con excepción de Uruguay, que está trabajando en la actualidad en el desarrollo de su agencia espacial, y Chile. Son los dos países de dos. El resto tiene agencias espaciales más chicas, más grandes, con diferentes normativas, dependientes de distintos niveles del Estado, ¿no? De acuerdo a sus normas, distintos niveles de desarrollo, y a lo menos dos grandes agencias espaciales. Una obviamente es Brasil, tú sabes que Brasil es un Sí. subcontinente, y la segunda es Argentina. Entonces, una buena forma de reducir tensiones, de incrementar las confianzas, y lograr desarrollos es a través de la colaboración. Por lo tanto, yo pensaría en esto que de cada atrás hablábamos del grupo ABC Sí. como una buena vía de empezar a fortalecer la confianza interestatal. Creo que es muy importante, sobre todo con Brasil y con Argentina, también mirando el binomio espacio-Antártica. Ujú. Sí. No, yo coincido plenamente contigo, el espacio, estamos justo en el momento en que puede ser un elemento de cooperación regional, ¿ah? Y que por el momento está fuera del radar político, por lo tanto no está asociado a las pugnas de poder que normalmente hay en cada uno de los países, ¿ah? ¿No? Y el espacio tiene mucho que entregarnos, es decir, que como el espacio no solamente tiene ese vector de defensa y seguridad, sino que también de desarrollo, porque tú en el espacio puedes hacer experimentos que la Tierra no lo puede hacer porque ya no hay fuerza de gravedad, ¿ya? Por lo tanto, todo el paso de líquido, sólido, gaseoso funciona de forma distinta. Entonces, hay una realidad que nos puede ayudar muchísimo a un avance tecnológico pero muy relevante en distintas áreas. Oye, Victoria, a ver, tú ganaste, digamos, un premio internacional, ¿ya? Digamos, y hemos dicho que acá en Chile eso no se considera mucho. Tenemos un Ministerio de Ciencia potenciado, etcétera. Y ahí tenemos, bueno, como yo estuve en la universidad más de 20 años y uno conoce, bueno, las lógicas de lo que se trata todo eso. Ya, ahora, ¿qué significa ganar ese premio internacional? Porque son muchos, digo, más de 60 países los que participan, o más de 60 investigadores. ¿Ah? ¿Qué significa, o sea, este premio que viene de Ginebra, este centro de seguridad, pero tú también has ganado otros premios en otros centros internacionales?
O sea, claro, sin duda hay un reconocimiento de tu labor, pero también eso significa algo. Es decir, hay una capacidad instalada que está representada en tu persona y tu conocimiento, pero también significa algo estar en esos círculos. Es decir, uno que ha estado en el mundo académico, bueno, como a uno lo reconocen afuera, pero no en el país, eso yo creo que puede ser evidente que está pasando contigo. Pero ¿qué significa eso realmente? Porque son proyectos no menores, y no pasan desapercibidos en el ámbito internacional. Sí, justamente el premio de Ginebra para mí tiene dos patitas. ¿Ya? Uno, obviamente, alegría personal, porque en el ámbito académico uno dice, bueno, está muy bien porque significa que el proyecto es relevante, pero es relevante para el nivel internacional y es un reconocimiento de que entre muchos proyectos muy excelentes que se presentaron en distintas áreas de innovación, el tema antártico, el binomio Antártica-Espacio, es una preocupación. Eso es lo primero que significa. Académicamente, como académico, yo puedo decir, perfecto, porque estoy pensando en la línea correcta, así que muy bien. Esto es como el símil, si fuese, es como el Premio Nobel de Seguridad Internacional. El GCSP, el Centro de Ginebra, es uno de los institutos más prestigiosos. De hecho, ellos generan labores de acompañamiento diplomático, entrenamiento, etcétera, para distintos tipos de organismos de diferentes países. Intervienen en procesos de negociación de paz, etcétera. O sea, es uno de los tomadores de decisión importantes desde el punto de vista de formación, de diplomáticos, etcétera. Es como el Nobel de la Seguridad Internacional. Para mí también esto significa, este premio en particular, una oportunidad gigante. Estoy muy honrada y por qué no decirlo, también un poco aterrorizada de todo lo que... Porque es la primera vez que el premio recae en Latinoamérica y obviamente primera vez en Chile. Y para mí eso significa un reconocimiento a la investigación nacional. Sobre todo esto que, viniendo de la ciencia social y siendo esto efectivamente investigación desde las ciencias sociales, no es tan considerado, ¿no? Si uno ve la cantidad de veces que proyectos de ciencias sociales son reconocidos dentro del área nacional, es muy, muy, muy poco. Entonces, para mí esto significa que hacemos buena ciencia social desde Chile, pensamos adecuadamente, pero además es una oportunidad para los otros profesionales, futuras generaciones que hoy se están formando, pero también mis colegas con los cuales trabajamos de distintas áreas, en poder involucrarse activamente en un proyecto como este, que tiene muchas derivadas, o sea, no es solo política espacial, política antártica, derecho espacial antártico, es también ciencia, aquí se va a necesitar integrar muchas capacidades. Es la opción también de mencionar la relevancia de Punta Arenas para el futuro internacional. Entonces, para mí es poder poner en primer lugar una banderita, en donde esa banderita genere oportunidades de vinculación con pares, con colegas nacionales e internacionales y demostrar que desde Chile hacemos buena ciencia social, ciencia que es relevante para los macroprocesos globales. Y en los otros premios ha sido como, ha sido bien, bien interesante. El año pasado fui seleccionada como uno de los 30 líderes espaciales emergentes por la Federación Internacional de Astronáutica, que es la IAF. Y fue también un honor gigante para poder estar representando a la región, porque fueron solo 30 becas, postularon 180 países. Entonces, 30 becas que para el Congreso y tal, y este reconocimiento también me llevó a poder expandir la labor de crear redes en Latinoamérica, de ir detectando talentos en estudiantes, jóvenes profesionales, e ir involucrándolos con la IAF para que puedan explorar opciones de beca, financiamiento, desarrollo profesional, laboral, etcétera. Y básicamente eso me he dedicado con el ámbito latinoamericano. Fui mentora en el programa Space for Women de Naciones Unidas por 3 años, fui la única mentora de Chile. Ya. En Sudamérica, el primer año estaba sola, fue terrible desde el punto de vista, porque está Brasil involucrado, entonces ya hay una barrera idiomática para poder alcanzar, ¿no?, a todo el segmento de mujeres en el área de la industria espacial, que somos muy pocas, muy, muy pocas, y teníamos esta idea de este proyecto para poder generar un aproximamiento de las niñas desde las escuelas y las universidades para enganchar con carreras STEM en el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, artes, matemáticas, con el sector espacial. Sobre todo hoy que se está pensando en volver a la Luna, en colonizar Marte, bueno, el rol de la mujer en esto es importante. Entonces, por eso nace Space for Women
Y en Latinoamérica, claro, tenemos muchas mujeres maravillosas. Yo, de verdad, gracias a ellas, hemos logrado cosas preciosas en la región. Y ya el segundo año se nos sumó una mentora en Brasil, así que el programa fue creciendo. Ujú, Conformamos también una comunidad que nos permite hacer cosas importantes. Hicimos entre ellas un concurso de dibujo durante el primer año de pandemia para niños de ujú, 7 a 17 años, teníamos categorías tal, y logramos llegar a zonas aisladas de Sudamérica. Y para mí eso fue precioso porque pudimos hacer un libro digital que lo mandamos a Naciones Unidas, en donde los niños de Latinoamérica contaban por qué teníamos que ir al espacio y ya, proponían la misión, nos contaban cuál iba a ser su misión espacial, ¿no? En Chile, los ganadores fueron de zonas aisladas, todos. Y eso sí, no ciego, sino que fue evaluación ciega. Entonces, claro, es bastante impresionante cuando uno dice, nuestros niños de la región no ven al espacio como algo ajeno, al revés, se sienten parte. El problema lo tenemos entonces en la medida que ese niño va creciendo y cómo nuestro mismo entorno, nosotros mismos vamos diciendo, oye, no, no sé, ¿quieres ser astronauta? No, ahora respóndeme en serio, ¿qué quieres ser? Y vamos sacando esa motivación, pero demostramos fehacientemente que desde los niveles iniciales, la creatividad y todo, los niños se sienten parte. Y eso fue precioso porque nunca se había hecho un trabajo de esa naturaleza para medir la cercanía espacial en la población infanto-juvenil de Latinoamérica. Y así he estado en la Semana Mundial del Espacio. Oh, y ujú, con eso está bien lindo. Y esa es la última anécdota que te ya, hago, porque logramos hacer el primer evento de la Semana Mundial del Espacio, que fue el año pasado, desde el territorio antártico chileno. Eso fue un hito. ya, Se había hecho décadas atrás desde la estación McMurdo, que es de Estados Unidos, pero desde el territorio antártico chileno nunca se había hecho un evento de esa naturaleza, así que aprovecho de darle las gracias infinitas a la quinta división y la base antártica del ejército que lo hizo posible. Conectamos con más de 1.500 estudiantes en Aysén y en ya, Santiago, que pudieron interactuar con la dotación de la base antártica para, el tema fue cómo las tecnologías satelitales, en este caso de comunicaciones, apoyaban a la ciencia antártica y cómo el ejército también lo ponía, lo facilitaba para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y fue precioso ver esa interacción entre los niños, la dotación que estaba en la Antártica, el que pudiera mostrar, ¿no? Esta es la Antártica, no es una foto, esto que tú decías, Antártica es un continente, y una de las cosas que más salieron, y a mí me llamó mucho la atención, fueron las preguntas de ¿a qué huele la Antártica? ¿Qué sonidos hay? Que claro, uno no lo piensa, pero efectivamente siendo un continente tiene ruido, hay olores, hay cosas que son propias, así como cuando uno piensa en la jungla tiene una serie de ruidos asociados. Bueno, en ujú, Antártica también los hay, no es solo silencio absoluto, ¿no? Y eso lo pudimos hacer en este contexto de la Semana Mundial del Espacio. Yo estoy muy agradecida de todas las cosas que he podido hacer desde el nivel internacional porque conocer el mundo y cómo se ve el espacio desde distintas perspectivas, yo creo que a mí me ha enriquecido para poder abordar los problemas de cómo se desarrolla efectivamente y no pensar que de la misma forma que a lo mejor se hizo en Estados Unidos se tiene que hacer en Chile o en Paraguay, ujú, porque somos sociedades diferentes con problemas distintos, con rasgos, con historias, con cultura, con identidades distintas. ujú. Por lo tanto, tenemos que pensar el espacio desde lo local para llegar a lo global. Mm. No, eso definitivamente no, ahí no puedo estar más de acuerdo contigo. Oye, Victoria, una duda y no sé si me vas a poder responder la pregunta, pero en varias oportunidades el espacio aparece vinculado al ejército, no solamente en Chile, sino que también en otros países. ¿A qué se debe eso? Porque uno pensaría que naturalmente el espacio es la Fuerza Aérea, como en esa estructura mental que uno tiene. Ahora, convengamos para que todo el mundo lo sepa, las Fuerzas Aéreas son la última institución de defensa que se cree en todo el mundo, como por si acaso, o sea, como no es que esté compitiendo una con otra, pero la, ¿por qué el ejército se preocupa de eso? O sea, de alguna manera, ¿cómo se llega a eso? No sé si me puedes dar alguna luz al respecto. Claro, desde la perspectiva histórica. A nivel mundial, estamos hablando de que el primer satélite artificial fue ¿Ya? puesto en órbita el 4 de octubre de 1957. Estábamos en la Guerra Fría.
Ujú, El espacio nace, la actividad satelital nace como una actividad vinculada a la búsqueda de superioridad, ¿no? Para definir quién era el superior, ¿era Estados Unidos o era la Unión Soviética? bien, bien, Y estaban más o menos en igualdad de condiciones, tecnología y todo, en tierra, en mar y en aire. bien, Por lo tanto, en la búsqueda de esa diferenciación sale el tema espacial y el espacio surge primero como algo más bien propio de la guerra. Y es a partir de eso que las instituciones de la defensa a nivel global, los ejércitos particularmente, comienzan con la actividad espacial. Es un mito el que las fuerzas aéreas del mundo son las que parten con la actividad espacial bien, y ese mito está fundado en la asemejación, ¿no?, del espacio aéreo con el espacio ultraterrestre, pero son diferentes, bien, porque resulta de ser que los aviones vuelan, va a ser muy, ujú, va a parecer de perogrullo lo que voy a decir, pero los satélites no vuelan, los satélites orbitan. Entonces hay un punto físico de diferenciación, que uno habla de la línea von Karman, que es aquel lugar en donde los objetos dejan de volar para pasar a órbita. Y va a depender del país, ¿no? En Estados Unidos, por temas de financiamiento, solamente historia, por ya, temas de financiamiento, la NACA, que era el organismo asociado a las Fuerzas Armadas, mm, se transforma en NASA porque en el tenor del desarrollo espacial post-Sputnik había que generar mayor capacidad de financiamiento. Entonces el Senado ya no podía seguir financiando la NACA por limitaciones presupuestarias. Entonces dice, creemos un organismo civil porque ahí podemos poner más. Y bueno, y ahí surge NASA, ¿no? ya, Y otros países lo tienen asociado, aquellos países que tienen más bien temas marítimos, lo tienen asociado fuertemente a las armadas. Y ujú, hay otros países que lo tienen asociado fuertemente a los ejércitos. ujú, En Chile partimos con el ejército. ujú, Y eso tiene que ver con una visión de la geopolítica de su minuto. Pero ojo que Chile es bastante moderno porque en los 80, cuando se crea la Comisión Asesora Presidencial, la Comisión Asesora Presidencial era conjunta, estaba ya, representado el ejército, que era la que lo lideraba, pero también estaba la Armada y obviamente estaba la Fuerza Aérea. Y el programa FASAD sale de esas reuniones y el programa FASAD se va a construir a la Fuerza Aérea, pero era un tema de espacio físico de disponibilidad de hangares y la cercanía con los aeropuertos y un tema de contaminación del espectro y otros aspectos técnicos. Pero no, nunca se perdió, por lo menos yo te podría decir hasta Fasa Charlie, la ujú, lógica de que esto es conjunto para la lógica histórica de Chile. ujú, Bueno, Argentina también es conjunto, en Brasil es intersectorial, ujú, hay una agencia espacial como de defensa, un sector defensa, que trabaja en el mismo edificio con la parte civil, y ya, en Brasil tiene preponderancia ejército para todo lo que es ISR, o sea, el tema de observación de la Tierra. Recordemos que Brasil tiene frontera muy, muy larga, ya, y la Fuerza Aérea en lo que es el tema de cohetería, o sea, acceso al espacio para poner satélites. Y así, o sea, va a ir dependiendo del país, pero justamente la vinculación de los ejércitos, sobre todo lo que fue Guerra Fría, tiene que ver porque el espacio no nace como una preocupación científica, nace como bien. una preocupación de la guerra. Mira, digamos, te agradezco muchísimo la explicación porque creo que, pues, no, derriba varios mitos, pero además coloca en la adecuada perspectiva. En la, digamos, tú has mencionado muchas veces el tema intersectorial, ¿ya? Qué sé yo, y tanto en las reuniones internacionales a las cuales has asistido, como también a la necesidad de tenerla acá en Chile. ¿Qué ministerios deberían ser parte de una política espacial? O sea, quizás, eh, ¿qué ministerio debería tener una unidad que se preocupe del espacio? O sea, aparte de Cancillería, por supuesto, y aparte del Ministerio de Defensa. Yo creo de que pensando en qué ministerios deberían ser parte de la formulación de una política espacial son todos. O sea, Ya, tenemos que ver cuál es lo primero que a definir cuál es el problema público. Entonces, si vamos a decir, Chile va al espacio porque necesitamos, en virtud de nuestro extenso territorio nacional, comunicaciones satelitales, nuestro problema es el acceso a las comunicaciones, ya, perfecto, entonces vamos a desarrollar todo en virtud de garantizar ese acceso, porque, no sé, derechos humanos de quinta generación, la conectividad, el derecho humano de quinta generación es un derecho. El mantener el flujo de comunicación y el acceso a los servicios digitales, por ejemplo. ya, Si de otra forma es, no sé, imagina, el conocimiento del territorio para estudiar los fenómenos, entonces vamos a hacernos por el lado de percepción terrestre. O generación de, no sé, Chile quiere llegar a la Luna para poner colonias y ese es nuestro problema público, bueno, generación de programas de astronautas, y va ahí dando el tenor para dónde debería ir.
Pero esa es la primera, ¿no? Esa pregunta obviamente corresponde a la parte de planificación estratégica de un Estado. Entonces, deberíamos preguntarnos quién conduce la planificación estratégica del Estado, no de la perspectiva de estrategia de defensa, no, estrategia nacional. Mm. ¿Quién lleva esto? ¿Quién debe pensar esa pregunta para ir armando el ecosistema? En el caso de que una de esas respuestas fuese la creación de una agencia espacial, dada la lógica y el organigrama, para decirlo en sencillo, del Estado de Chile, a mi modo de ver, la Agencia Espacial debería ser un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque al estar dentro del ámbito de un solo ministerio, pierde la capacidad de trabajar conectado y de forma efectiva por un tema presupuestario, porque dependería del presupuesto de un ministerio, entonces ahí empiezan a generarse estas Ujú. telas que suelen ocurrirse en Chile, que yo no comparto contigo, tú no. Y si compartimos, compartimos hasta por ahí. En cambio, al tener dependencia del Ejecutivo, la Agencia Espacial podría tener la capacidad de congregar. Y yo creo que a congregar a quiénes, bueno, a todos los sectores que han estado, bueno, históricamente representados en el tema espacial. Cancillería es fundamental. Cancillería debe seguir haciendo lo que hace, ¿no? Llevar las relaciones internacionales de Chile y mantener la política exterior ahora en el espacio, y lo han hecho desde el año 67. No hay motivo para decir ellos no deberían estar. Defensa con su Estado Mayor conjunto, quizás, porque es un tema conjunto, Ya. históricamente compartido, y Ministerio de Ciencia para el desarrollo de programas, ¿no? De la parte de la búsqueda de conocimiento científico espacial, pero también planificación, urbanismo, etcétera. O sea, todos los potenciales usuarios que van a participar en esto, y por eso insisto que tiene que ser intersectorial necesariamente. Debe tener gente que esté capacitada. No es llegar y poner, no es el que se puso de moda el espacio y el primero que pasó, bueno, yo hoy día hablo de espacio y voy a hacer una política espacial porque no sé, pues soy ingeniero satelital. No, si la cosa es que son errores que ya hemos cometido y hay que tener cuidado con esas cosas. En el pasado, las formulaciones de las políticas espaciales las han escrito ingenieros. Entonces uno dice, muy bien, conoce de cómo funciona el satélite, pero por algo la política espacial no ha tenido problema público. Entonces tenemos que tener la capacidad de trabajar multisectorialmente, Ujú. interdisciplinariamente, y crear semilleros, crear capacidades, crear profesionales en todos los niveles que se vayan a necesitar, si es que queremos abordar seriamente el desarrollo espacial de Chile. Sí. Digamos, Victoria, digamos, está muy entretenido, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte qué pasa con el sector privado, porque tenemos a Elon Musk con SpaceX, que está colocando satélites, ahora la Boeing también está en lo mismo, quiere alcanzarlos. Los privados, digamos, dicen, así mirando al cielo, literalmente, oh, el espacio no tiene dueño, que sé yo, la luna tampoco, ¿a dónde hay más recursos? Ah, ¿Qué pasa con el privado en el espacio, en esta mirada internacional que tú tienes y en la cual participas? Este es es una de las tendencias, de hecho, que se llama New Space, y New ¿Ya? Space es la solución, la generación de los nuevos mercados para las empresas privadas y que entregan soluciones, por ejemplo, a los estados para que hagan decrecientes los costos de los programas espaciales, porque eso también es una tendencia, los estados no están Entiendo. ganando programas espaciales, sino que están tercerizados. Y SpaceX es una cosa interesantísima. Elon Musk, de hecho, no sé si la audiencia lo sabrá, pero ¿Ya? está en Punta Arenas. Sí, pues. Hay el Patagon Valley, creo que se llama, no estoy segura. Es una tremenda instalación que tiene SpaceX en Punta Arenas, lo que de nuevo nos vuelve, Punta Arenas, ojo, Punta Arenas es muy importante para el desarrollo espacial de aquí a 50 años por su alta ¿Ya? latitud. Por algo SpaceX está ahí. Los privados obviamente un mercado muy interesante para ellos. Estamos hablando de una industria que ha crecido sostenidamente desde el año 2006. Ujú. Y eso incluye dos puntos bien importantes de la economía internacional. La crisis del subprime, Ujú. el área espacial, el mercado espacial fue uno de los que creció durante toda la crisis del subprime, y la pandemia. De hecho, durante la pandemia fue exponencial porque se ocuparon más servicios satelitales, por lo tanto hay más lanzamientos satélites, más servicios, más aplicaciones, etcétera. Eh, Creo que el sector espacial va a ser uno de los componentes claves en la generación de nuevas regulaciones, porque como privados obviamente no están obligados
al cumplimiento de las normas internacionales, porque eso es derecho internacional público que rige para los estados, no para el privado. Entonces necesitamos hablar también de esas regulaciones, porque también ocurre que el desarrollo de las armas, inclusive, que es un mercado valorado en 35 billones de dólares, el mercado de armas espaciales, es mucha plata. Cuando digo billones me refiero a los billones cuando hablamos billones de dólares en la nomenclatura norteamericana. Es Son seis ceros mucho. más, me parece. Son Sí, seis, sí, son son seis estas ceros más. cifras que cuesta mucho imaginarse, ¿sí? Sí, Estamos sí, hablando mucho de PIB nacional. sí. Entonces, obviamente ellos tienen muchos incentivos, no están necesariamente regulados, no es un área que hay que empezar a hablar. Es la área que también está llevando el turismo espacial, que parte este año. Tenemos distintas iniciativas, incluyendo la minería lunar. La minería de cuerpos celestes también está siendo impulsada por privados, y esos privados pueden confluir o no con programas nacionales. En general no, porque son áreas que están más bien reguladas en lo que es derecho internacional público, pero no hay derecho internacional privado del espacio. Y si tú te fijas, esa conducta es exactamente la misma que pasa con los privados en Antártica. El Así es. turismo antártico no lo hacen los estados, lo hacen privados. Pero el riesgo de las bioinvasiones por el turismo, el riesgo en seguridad humana, por ejemplo, la tasa de accidentes de turistas en Antártica, ¿quién va a rescatar a los turistas? ¿El privado? ¿Van a ir los programas antárticos nacionales? El turista tiene, y voy a decir algo que va a sonar quizás un poco fuerte, pero el turista tiene la misma prioridad de evacuación o rescate, por ejemplo, que un científico que está por un programa nacional bajo una actividad del sistema del Tratado Antártico, que son debates que hay que hacer. Y por eso me gusta mucho hablar de las dos cosas, no las dos patitas, porque esa diferencia, a lo menos entre turista y astronauta, turista espacial y astronauta, está resuelta en el sistema del Tratado Antártico. Entonces, o sea, perdón, el Tratado Espacial. Entonces, todo lo que es rescate, reintegración, sabemos muy bien cuál es la diferencia, ¿no?, entre aquel que está cumpliendo una misión en nombre de la humanidad, bajo el sistema del Tratado del Espacio, y aquel que va por placer, el turista. Y es un buen ejemplo para empezar a hablar de la regulación del turismo antártico y el control de riesgo de bioinvasión y tal, pero efectivamente también hay que avanzar hacia normas que logren regular, controlar la actividad de los privados. Y una de las cosas que voy a investigar en Suiza, que por esto este programa de incubación, es inclusive en el área gris, ¿no?, de cómo los privados espaciales podrían ocupar las zonas grises con el Tratado Antártico para conducir actividades en áreas antárticas y subantárticas. Y eso no Ok. está regulado. Por No, pues está ejemplo, yo regulado. quiero poner armas de ascenso directo, digo que son cohetes para poner, no sé, satélite, y en vez de satélite le puse una carga nuclear, ¿ya? Y desde un área subantártica inventemos, Ujú. eh, va a lanzar esto y genera un conflicto internacional. Bueno, es que ese privado en este minuto no tiene ningún tipo de regulación. ¿Y qué pasa con el impacto, por ejemplo, al ecosistema subantártico, y a través de este al ecosistema antártico, al medio ambiente, a los principios de uso pacífico, no armamentismo, etcétera? Es que el privado actualmente no tiene por qué responder. Y sobre todo el privado espacial, que no es que esté diciendo y demonizando el sector privado, pero Ujú. podría perfectamente tener incentivos a materializar estas acciones, toda vez que no son sujetos de sanción. Exactamente. No, y eso es natural, y lo hemos visto muchas veces. Es decir, digamos, si el privado ve una oportunidad, la va a aprovechar. Si el Estado no regula o el sistema internacional no regula adecuadamente, va a dejar no solamente la zona gris, sino que el espacio de crecimiento y de desarrollo para un privado que va a estar pensando en su propio interés, naturalmente. Es decir, quizás no lo hace con mala intención, pero claramente genera un impacto negativo en el resto del ecosistema, como que si no solamente global, sino que también espacial o específicamente en el área de que se trate. Oye, Victoria, yo la verdad te quiero agradecer muchísimo, digamos, tu buena disposición y la claridad de tus explicaciones. Creo que tanto para mí, particularmente para todos los que siguen las cartas sobre la mesa, ha podido, digamos, yo creo que colocar varios temas y dejar varios temas así en conversación. O sea, miremos el espacio, digamos, entendamos de que el espacio es una fuente inagotable de conocimiento, pero también debe, para que así sea, tiene que concitar nuestro interés, y nuestro interés es conociendo, y bueno, felicitarte nuevamente por ese premio obtenido, y espero que Suiza te trate estupendamente bien, que si hoy puedas justamente avanzar y traernos mucho más de ese conocimiento que espero nos puedas compartir ya, digamos, ya en el segundo semestre, para poder saber cómo va todo ese desarrollo.
Muchas gracias a ti, Guillermo. Insisto, el poder hablar de espacio y del binomio espacio-Antártica es algo más allá del interés particular de este investigador. Es un tema Estado que tenemos que abordar y mientras más veces hablemos de esto, mayores posibilidades vamos a tener de generar soluciones desde Chile para problemas globales y tomar parte de estas discusiones que no son el futuro de una película de ciencia ficción y no son en 50 años, son desde el 2023-24 en adelante. Entonces, generar la vanguardia es importante y en eso Infogate de verdad ha sido fenomenal en que puedan cubrir estas cosas que son más bien desconocidas, no porque no hagamos cosas desde Chile, sino porque no se habla. A nivel internacional, quizás lo más importante sea el hecho de que la cumbre de Suiza en junio no va ni Estados Unidos ni China. Esto quiere decir, y por supuesto tampoco Rusia, porque Rusia jamás estuvo invitada. Si bien es cierto, más de 50 países han confirmado su presencia, el hecho de que no vaya China, de que no vaya Rusia y que no vaya Estados Unidos, significa que esa cumbre es un fracaso. Es un fracaso en términos de que no va a lograr avanzar en lo que podría ser un alto al fuego en Ucrania. Sin embargo, en esa cumbre sí se va a abordar un tema que no es menor, que es lo que ha estado diciendo Francia, que es lo que ha estado diciendo soterradamente Estados Unidos a través de su presidente Biden y su secretario de Seguridad Nacional, es lo que está también haciendo Italia, en términos de que se le autorice a Ucrania a usar el material que le entrega la OTAN para atacar territorio ruso. Las palabras han sacado palabras y todo hace pensar que esto va escalando. Y va escalando hasta el punto en que, digamos, este día jueves, qué sé yo, un alto funcionario ruso ha señalado de que si esto sigue escalando así y hay un uso de este armamento en territorio ruso, Rusia va a, digamos, a hacer un ataque nuclear sobre el Báltico. Estamos hablando de Estonia, Lituania, de esos países, ex miembros de la Unión Soviética en la Guerra Fría, actualmente miembros de la Unión Europea, hay algunos de ellos de la OTAN. Entonces, eh, significaría que, y esta amenaza la hace muy concretamente, al punto tal dice que atacamos, pero no va a ser un suicidio, es decir, va a ser una bomba que va a dejar desconectado, sin energía, sin muchas otras cosas, a Europa. Y este debate, palabras sacan palabras, podríamos decir, ha ido escalando, como les decía, y está colocando una ecuación compleja donde la estrategia militar de la OTAN, con el aval de Estados Unidos o con la dirección de Estados Unidos, lleva a la Unión Europea y a la OTAN, y a los países de la Unión Europea que están en la OTAN a plantearse qué tan sana o qué tan productiva o qué tan rentable desde el punto de vista estratégico es mantenerse aliado con Estados Unidos. Las principales fuerzas militares, digamos, nucleares y armamentísticas de Europa, que es Italia, es Francia, es Reino Unido, digamos, España quizá en un lugar más tardío, Turquía también que aparece como importante, pero yo diría para los efectos de este análisis, en lo que es Italia, Francia, digamos, Reino Unido, que son los países primero con capacidades suficientes de desarrollo militar en todas las áreas, incluida la nuclear. Reino Unido y Francia son los que tienen capacidad nuclear. Alemania no tiene capacidad nuclear por si acaso. Entonces, yo diría, empiezan a mirar con desconfianza en la práctica digamos, a un Estados Unidos que está a puertas de una elección el próximo 5 de noviembre presidencial, y donde Rusia ha dicho que independiente que salga Trump o no, la situación no va a modificarse. Entonces, creo que acá hay un tema que no resulta ser menor en términos de que estas semanas, en junio, van a ser muy importantes. Lo otro asociado a esto es la situación económica internacional, que más allá del debate en términos de que si la tasa de interés baja o sube, es evidente de que aparece desfasada la economía de esta tensión que hay no solamente en Ucrania, sino que también en Gaza. ¿Ah? Y eso hace que algunos analistas consideren de que lo primero que apenas se echa a perder la economía quiere decir que es inminente la guerra. Y es eso lo que probablemente el mercado trata de evitar, de dar una demostración de una crisis económica, más allá de que muchos países europeos tengan una esta inflación, pero es evidente de que la economía se está transformando en una suerte de termómetro cada vez más preciso de lo que puede pasar
a nivel, ¿no es cierto?, geopolítico o geoestratégico, con una posibilidad de confrontación no solamente terrestre, sino que marítima, aérea y tal vez también del espacio. Entonces, acá hay un tema relevante. Bueno, así que aprovecho a conversar. Recuerde, la democracia se construye dialogando, y dialogando sobre temas estratégicos tanto mejor, porque sabemos qué es lo que hay que hacer a futuro, y esa hoja de ruta la construimos entre todos. Así que muchas gracias por estar en esta séptimo año ya de las cartas sobre la mesa, estar con nosotros. Aproveche de conversar, aproveche todo el conocimiento que nos ha entregado Victoria. Bueno, y nosotros nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.